El templo de Karnak es un extenso complejo religioso ubicado en Egipto, famoso por su inmenso tamaño y significado histórico. Se sitúa en la orilla este del río Nilo, que ha sido un salvavidas para las civilizaciones durante milenios. Karnak está cerca de la ciudad moderna de Luxor, un bullicioso centro urbano que combina historia antigua con vida contemporánea. Este antiguo sitio fue una vez la ciudad de Tebas, la capital del antiguo Egipto durante su período del Imperio Nuevo. El complejo del templo es una maravilla de la arquitectura antigua, que muestra la ingenuidad y la destreza de los antiguos egipcios. Es un testimonio del poder y el arte de los faraones, quienes encargaron grandes estructuras para honrar a sus dioses y a sí mismos. Karnak fue construido y ampliado durante muchos siglos, y cada faraón agregó su propio toque al extenso complejo. Es un lugar de peregrinación y culto desde hace más de 2000 años, atrayendo a personas de todas partes para rendir homenaje a los dioses. El complejo es un enorme museo al aire libre que ofrece una visión única de las prácticas religiosas y culturales del antiguo Egipto. Es un tesoro de arte y arquitectura del antiguo Egipto, con tallas intrincadas y estatuas monumentales. Los visitantes pueden explorar los numerosos templos, capillas y monumentos, cada uno con su propia historia y significado histórico. Karnak es una ventana al pasado, que ofrece información sobre la vida religiosa, política y social del antiguo Egipto. Es un recordatorio de la grandeza y la sofisticación de la civilización egipcia antigua, una civilización que ha dejado una huella imborrable en la historia. Tebas fue una de las ciudades más importantes del antiguo Egipto, conocida por su grandeza e importancia histórica. Fue la capital de Egipto durante muchos siglos, sirviendo como el corazón de la nación durante los imperios Medio y Nuevo. Tebas era un centro de poder político, religioso y económico que influía en toda la región con su riqueza y cultura. La ciudad estaba dedicada al dios Amón-Ra, considerado la deidad suprema en el panteón egipcio. Era el rey de los dioses, a menudo representado con cabeza de carnero o como un hombre con una corona de doble pluma. Tebas también fue el hogar de la diosa Mut, venerada como la diosa madre y un símbolo de la maternidad y la fertilidad. Era la consorte de Amón-Ra y juntos eran adorados como una pareja divina. Su hijo Yonsu era el dios de la luna, asociado con el tiempo y la curación. Juntos formaron la tríada tebana, un poderoso trío que fue central en la vida religiosa de Tebas. Eran adorados en Karnak, uno de los complejos de templos más grandes e importantes del antiguo Egipto. El complejo del templo de Karnak era un reflejo de la importancia de Tebas, mostrando sus logros arquitectónicos y artísticos. Era un lugar donde los faraones podían honrar a los dioses, realizando rituales y ceremonias para obtener su favor. Los faraones construyeron templos y monumentos en Karnak, cada uno agregando al esplendor del complejo. Querían mostrar su devoción a los dioses, asegurando su legado y apoyo divino. El complejo del templo creció en tamaño y grandeza con el tiempo, con cada faraón contribuyendo a su expansión. Se convirtió en un símbolo del poder y la riqueza de Egipto, un testimonio de los logros de la civilización y la devoción religiosa. La construcción en Karnak comenzó durante el Imperio Medio. Esto fue alrededor de 2055 a 1650 a.C. Sin embargo, fue durante el Imperio Nuevo que Karnak realmente floreció. Este período fue desde 1550 hasta 1069 a.C. El Imperio Nuevo fue una época de gran prosperidad y poder para Egipto. Los faraones del Imperio Nuevo fueron constructores ambiciosos. Querían dejar su huella en Egipto. Expandieron el complejo del templo en Karnak, agregaron nuevos templos, capillas y monumentos. Cada faraón trató de superar a su predecesor. Querían crear las estructuras más impresionantes. El resultado es un complejo que es a la vez impresionante y desconcertante en su escala. Una de las constructoras más prolíficas en Karnak fue la faraona Hatshepsut. Gobernó Egipto desde 1478 hasta 1458 a.C. Hatshepsut fue una gobernante poderosa y ambiciosa.
Encargó muchos proyectos de construcción impresionantes en Karnak. La contribución más famosa de Hatshepsut a Karnak es su capilla roja. Este es un santuario pequeño pero perfectamente proporcionado. Está hecho de cuarcita roja. La capilla roja estuvo una vez adornada con brillantes relieves. Es un testimonio del arte de Hatshepsut y su devoción a los dioses. Hatshepsut también erigió dos enormes obeliscos en Karnak. Estos imponentes monumentos fueron una vez las estructuras más altas del mundo. Son un símbolo del poder y la ambición de Hatshepsut. La Gran Sala Hipóstila es una de las estructuras más impresionantes de Karnak. Esta maravilla arquitectónica se erige como un testimonio del ingenio y la ambición de los antiguos constructores egipcios. Es una sala enorme sostenida por 134 columnas, cada una de las cuales se eleva sobre los visitantes y crea un bosque de piedra que se extiende hacia el cielo. La sala cubre un área de 5.000 metros cuadrados, lo que la convierte en uno de los espacios religiosos más grandes jamás construidos en el mundo antiguo. Es lo suficientemente grande como para albergar 10 catedrales, un hecho que subraya su inmensa escala y la grandeza de su diseño. La sala hipóstila fue construida por el faraón Seti I, quien inició su construcción como parte de su gran visión para el complejo del templo de Karnak. Gobernó Egipto desde 1290 hasta 1279 a.C., un periodo marcado por importantes logros arquitectónicos y culturales. El hijo de Seti I, Ramsés II, completó la sala continuando con el legado de su padre y agregando sus propios toques a la estructura monumental. La sala es una obra maestra de la ingeniería y el arte, que muestra las técnicas avanzadas y las habilidades artísticas de los antiguos artesanos egipcios. Las columnas están decoradas con tallas intrincadas que representan escenas de dioses, faraones y rituales religiosos que cuentan la historia del antiguo Egipto. La gran sala hipóstila se usaba para ceremonias religiosas, sirviendo como un espacio sagrado donde los sacerdotes realizaban rituales y ofrendas a los dioses. Era un lugar donde el faraón podía comunicarse con los dioses, reforzando su derecho divino a gobernar y su conexión con lo divino. La sala es un testimonio del poder y la grandeza del Imperio Nuevo, que refleja el poderío y la devoción religiosa de los faraones que la construyeron. El Imperio Nuevo llegó a su fin alrededor de 1069 a.C. Egipto entró en un periodo de decadencia. El complejo del templo de Karnak todavía se usaba con fines religiosos. Sin embargo, ya no se expandió ni se embelleció. En siglos posteriores, Karnak fue ocupada por los romanos. Añadieron sus propios toques al complejo, construyeron un templo al dios Júpiter. Los romanos también convirtieron algunos de los templos existentes en iglesias. Después de la caída del Imperio Romano, Karnak fue abandonada. Cayó en ruinas. Las arenas del desierto enterraron lentamente el complejo del templo. Sección 7. Redescubriendo un mundo perdido. Durante siglos, Karnak permaneció en el olvido. La gente local sabía de su existencia. Sin embargo, el mundo exterior no tenía idea de su escala o grandeza. En el siglo XVIII, los exploradores europeos comenzaron a redescubrir las maravillas del antiguo Egipto. En 1798, Napoleón Bonaparte lanzó su expedición a Egipto. Trajo consigo un equipo de académicos y científicos. Se les encomendó la tarea de documentar los antiguos monumentos de Egipto. El equipo produjo dibujos detallados y descripciones de Karnak. Estas publicaciones ayudaron a despertar una ola de interés por el antiguo Egipto. En el siglo XIX, los arqueólogos comenzaron a excavar Karnak en serio. Descubrieron el complejo del templo. Sección 8. Karnak. Patrimonio de la humanidad. Hoy en día, Karnak es uno de los destinos turísticos más populares de Egipto. Es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El complejo es visitado por millones de personas cada año. Karnak es un sitio importante para arqueólogos e historiadores. Es una rica fuente de información sobre la cultura y la religión del antiguo Egipto. Los arqueólogos todavía están excavando Karnak. Están haciendo nuevos descubrimientos todo el tiempo.
El complejo del templo de Karnak es una maravilla atemporal. Es un testimonio del ingenio, el arte y la devoción de los antiguos egipcios. Karnak es un lugar de peregrinación, adoración y asombro desde hace más de 2000 años. Continúa inspirándonos hoy. A medida que el sol se pone sobre Karnak, proyecta largas sombras sobre las antiguas piedras. Es un recordatorio del paso del tiempo. Karnak es un lugar donde el pasado se siente muy vivo. Es un lugar donde podemos conectar con el mundo antiguo. Los antiguos egipcios crearon una civilización que prosperó durante milenios. Esta civilización se desarrolló a orillas del fértil río Nilo. Las inundaciones anuales del Nilo traían limo que daba vida a la tierra. Esto permitía a los egipcios cultivar y producir excedentes de cosechas. Desde los bulliciosos mercados de sus ciudades hasta los confines del mundo conocido, los egipcios eran comerciantes muy activos. Intercambiaban productos, ideas y cultura con sus vecinos. Sus faraones, considerados gobernantes divinos, invertían en expediciones a tierras lejanas. Estas expediciones buscaban recursos valiosos como oro, madera y animales exóticos. Acompáñanos a adentrarnos en el mundo del comercio en el antiguo Egipto. Viajaremos desde las soleadas orillas del Nilo hasta las lejanas costas de África y Oriente Próximo. En el corazón de cada ciudad del antiguo Egipto se encontraba el mercado, un centro lleno de vida y bullicio desde que salía el sol hasta que se ponía. Allí, tanto los habitantes de la ciudad como los extranjeros se reunían para intercambiar las cosas que necesitaban a diario y también para conseguir productos exóticos y de lujo. El aire estaba lleno del aroma de las especias, del sonido de la gente regateando y de la vista de telas de colores. Los granjeros traían sus cosechas repletas de grano, fruta y verdura. Los pescadores mostraban los peces que habían pescado ese mismo día en el río Nilo. Los artesanos mostraban con orgullo las cosas que habían hecho con sus propias manos. Cerámica, joyas y muebles. Los egipcios inventaron un sistema para que el comercio fuera justo para todos, el deben. El deben era una unidad de medida que se basaba en el peso del cobre. Servía para comparar el valor de las cosas y de los servicios. El mercado no era solo un sitio para comprar y vender, sino también un lugar donde la gente se reunía y se relacionaba. Las fiestas y las celebraciones religiosas a menudo se celebraban en el mercado, lo que contribuía a un ambiente aún más animado. El río Nilo, el alma de Egipto, era también su principal arteria comercial. Barcos cargados de mercancías navegaban a lo largo de toda su extensión, conectando la región del delta del norte con los confines meridionales del reino. Pero los egipcios no se conformaban solo con el valle del Nilo. Se aventuraban más allá, estableciendo rutas comerciales por tierra y mar que llegaban hasta la península arábiga, el Levante e incluso Mesopotamia. Las rutas terrestres, a menudo arduos viajes en caravanas de burros, cruzaban el desierto oriental hacia el Mar Rojo. Allí, los barcos egipcios se embarcaban hacia el país de Punt. Punt, que se cree que estaba en la actual Somalia, era una fuente de productos exóticos muy apreciados: incienso, ébano, marfil, oro e incluso babuinos vivos. Estas rutas no estaban exentas de peligros. Sin embargo, las ganas de obtener beneficios y el deseo de productos exóticos alimentaban el espíritu aventurero de los egipcios, convirtiéndolos en hábiles marinos y astutos comerciantes. El Imperio Antiguo, alrededor del 2686 al 2181 a.C., marcó el nacimiento de un poderoso estado centralizado en Egipto. Durante esta época, los faraones consolidaron su poder y se embarcaron en ambiciosos proyectos de construcción, especialmente las pirámides de Giza. Estas estructuras monumentales son testimonio de la autoridad de los faraones y la prosperidad económica del Imperio Antiguo. El comercio jugó un papel crucial en impulsar este crecimiento económico. Los faraones controlaban todos los aspectos del comercio, enviaban expediciones a tierras lejanas buscando recursos valiosos. La madera de los bosques de cedro del Líbano era fundamental para construir barcos, templos y tumbas. El oro
extraído del desierto de Nubia, al sur, se convirtió en sinónimo del poder y la divinidad del faraón. El imperio antiguo sentó las bases para el futuro dominio económico de Egipto, estableció los sistemas y las redes que permitieron a las dinastías posteriores expandir aún más el comercio y asegurar el lugar de Egipto como una gran potencia del mundo antiguo. El Imperio Medio, allá por los años 2055 al 1650 a.C., vio cómo el poder egipcio resurgía tras una época de inestabilidad política. Los faraones de esta época se centraron en extender su influencia hacia el sur, a Nubia. Nubia, una región rica en oro, se convirtió en el objetivo principal de las expediciones egipcias. El oro desempeñaba un papel fundamental en la economía y las creencias de los egipcios. Se le consideraba la carne de los dioses y poseerlo era señal del favor divino. Los egipcios establecieron puestos comerciales y fortalezas a lo largo del Nilo para asegurar el acceso a las minas de oro de Nubia. Además, desarrollaron técnicas de minería muy avanzadas para extraer este preciado metal de la tierra. El oro de Nubia impulsó la prosperidad del Imperio Medio. Sin embargo, la codicia de los egipcios por el oro nubio también provocó conflictos. Estas campañas fueron costosas y sangrientas, pero finalmente aseguraron el control de Egipto sobre Nubia y sus valiosos recursos. El Imperio Nuevo, alrededor de 1550 a 1069 a.C., marcó el momento de mayor poder y prosperidad de Egipto. En este periodo, el Imperio egipcio alcanzó su máxima extensión, desde Nubia al sur hasta Siria al norte. Esta expansión trajo muchísima riqueza y artículos de lujo a Egipto, transformando su cultura y economía. Los faraones del Imperio Nuevo lanzaron campañas militares ambiciosísimas. Estas campañas pusieron amplios territorios bajo control egipcio y abrieron nuevas rutas comerciales. Los ejércitos egipcios regresaron de sus conquistas con montones de tesoros: oro, plata, piedras preciosas, animales exóticos e incluso esclavos. El comercio con tierras lejanas floreció durante el Imperio Nuevo. Los barcos egipcios navegaron por el Mediterráneo, alcanzando las costas de Grecia, Anatolia y el Levante. Estos bienes exóticos se convirtieron en símbolos de estatus para la élite egipcia, impulsando aún más el comercio y el intercambio cultural. El Imperio Nuevo fue una época de riqueza y lujo sin precedentes en el antiguo Egipto. Los antiguos egipcios eran conocidos por sus ambiciosos proyectos de ingeniería y el Canal de los Faraones es un testimonio de su ingenio y determinación. Esta ambiciosa vía fluvial, también conocida como el Canal de los Mares, pretendía conectar el río Nilo con el Mar Rojo, creando una ruta comercial directa entre Egipto y Oriente. El primer intento de construir el canal se le atribuye al faraón Sesostris III de la 12ª dinastía alrededor del año 1878 al 1839 a.C. Sin embargo, fue el faraón Necao II de la 26ª dinastía, alrededor del año 610 al 595 a.C., al que a menudo se le asocia con la finalización del canal. El canal fue una hazaña de ingeniería notable para su época. Se extendía por más de 160 kilómetros, conectando el río Nilo con los lagos amargos, que luego se conectaban con el Mar Rojo. El canal facilitó el comercio y el transporte entre Egipto y Oriente. Permitía a los barcos egipcios evitar el peligroso viaje alrededor de la península del Sinaí, reduciendo el tiempo de viaje y los riesgos. Sin embargo, la construcción del canal no estuvo exenta de desafíos. A pesar de su uso intermitente a lo largo de la historia, el Canal de los Faraones es un testimonio de la visión y la destreza de ingeniería de los antiguos egipcios. El otrora poderoso imperio egipcio no duró para siempre. La inestabilidad política, los conflictos internos y el surgimiento de nuevas potencias en la región fueron erosionando poco a poco el dominio de Egipto. Para el período tardío, alrededor del 747 al 332 a.C., Egipto era una sombra de lo que había sido. Su economía estaba debilitada
y sus rutas comerciales interrumpidas. El declive del comercio egipcio se debió a varios factores. Internamente, la inestabilidad política y los conflictos debilitaron el control del gobierno sobre las rutas comerciales y los recursos. El surgimiento de reinos independientes en Nubia dificultó aún más el comercio hacia el sur. Las presiones externas también influyeron. La llegada de nuevas potencias, como los asirios, babilonios y persas, desafió el poder de Egipto en el cercano Oriente. El declive del comercio tuvo un gran impacto en la economía y la sociedad egipcias. El declive del comercio egipcio marcó el final de una era. La historia del comercio en el antiguo Egipto es un reflejo del ingenio, la capacidad de adaptación y la ambición de esta civilización extraordinaria. Desde los animados mercados de sus ciudades hasta los confines del mundo conocido, los egipcios eran comerciantes muy activos. Intercambiaban productos, ideas y cultura con sus vecinos. El legado comercial del antiguo Egipto todavía se puede apreciar hoy en día. Los egipcios desarrollaron sistemas complejos de comercio y diplomacia. Crearon tecnologías innovadoras para el transporte y la navegación. Establecieron rutas comerciales que conectaban territorios y culturas lejanas. Estas innovaciones prepararon el terreno para el desarrollo del comercio internacional en los siglos posteriores. Aunque los faraones y las pirámides hayan desaparecido hace mucho tiempo, el espíritu comercial que impulsaba al antiguo Egipto sigue siendo una fuente de inspiración en la actualidad. Mientras navegamos por las complejidades del comercio global en el siglo XXI, podemos extraer valiosas lecciones de los antiguos egipcios, quienes dominaron el arte del comercio y dejaron una huella imborrable en el mundo. En el corazón de Nubia, donde el río Nilo fluye a través de las arenas del tiempo, se encuentra una tierra llena de historia y misterio. Esta antigua región, con sus vastos desiertos y fértiles riberas, ha sido cuna de la civilización durante milenios. Aquí se alzan los colosales templos de Abu Simbel, una maravilla de la ingeniería y el arte antiguos. Estos imponentes monumentos, tallados directamente en los acantilados de arenisca, están custodiados por 4 estatuas colosales de Ramsés II. Cada estatua, con sus intrincados detalles y su imponente presencia, cuenta la historia de una época en que los faraones gobernaban con autoridad divina. Sus imponentes figuras, cada una de ellas con más de 65 pies de altura, han cautivado a viajeros y exploradores durante siglos. Estas estatuas no son solo tallas en piedra, son un testimonio de la grandeza y la ambición del antiguo Egipto. Abu Simbel es más que un complejo de templos. Es un testimonio del poder y la ambición de uno de los faraones más célebres del antiguo Egipto. Las paredes de los templos están adornadas con intrincados jeroglíficos y tallas que representan el poderío y las hazañas de Ramsés II. La ubicación del templo se eligió estratégicamente. Enclavado en la frontera entre Egipto y Nubia, servía de centinela, vigilando las tierras y los recursos que eran vitales para la prosperidad del reino. El río Nilo, que fluye serenamente cerca, era un salvavidas, ya que proporcionaba agua, transporte y sustento a los habitantes de esta antigua tierra. La imponente fachada servía como una poderosa declaración para cualquiera que se atreviera a entrar en la frontera sur de Egipto. Era una declaración de fuerza y una advertencia a los posibles invasores. Las inscripciones y tallas no son solo decorativas, son la crónica del legado de un gobernante grabada en piedra para la eternidad. Al ponerse el sol sobre Abu Simbel, proyectando largas sombras sobre las estatuas, uno no puede evitar sentir una sensación de asombro. Los guardianes de Nubia se alzan como silenciosos centinelas, vigilando la tierra y a sus gentes, un recordatorio de un pasado glorioso que sigue inspirando y cautivando. Bajo el cielo estrellado, los templos de Abu Simbel cobran vida con un resplandor místico. Los guardianes de Nubia, bañados por la suave luz, parecen casi etéreos, como susurrando los secretos de los siglos a quienes los escuchan. Visitantes de todo el mundo acuden a presenciar esta maravilla, y sus rostros reflejan la admiración y el asombro que inspiran estos antiguos guardianes.
El legado de Ramsés II y la grandeza de Abu Simbel siguen dejando una huella imborrable en todo aquel que los contempla. Con el tiempo, las arenas del desierto engulleron a Abu Simbel. Los templos permanecieron olvidados durante siglos, y su existencia solo se conocía a través de leyendas locales. Entonces, en 1813, el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt se topó con el lugar. Quedó cautivado por la visión de las colosales estatuas que se asomaban bajo la arena. En la década de 1960, la construcción de la presa de Asuán supuso una importante amenaza para Abu Simbel. Las crecientes aguas del lago Nasser, el embalse creado por la presa, habrían sumergido los templos por completo. Para salvar esta maravilla antigua, la UNESCO puso en marcha una operación de rescate internacional sin precedentes. Los templos fueron cuidadosamente cortados en bloques macizos, cada uno de los cuales pesaba entre 20 y 30 toneladas. Estos bloques fueron transportados y vueltos a ensamblar en un terreno más elevado, 200 pies por encima del emplazamiento original. El traslado fue una notable hazaña de ingeniería y cooperación internacional que garantizó la preservación de Abu Simbel para las generaciones venideras. Los templos de Abu Simbel no son solo maravillas arquitectónicas, son un testimonio de la grandeza y la ambición de la civilización egipcia antigua. Enclavados en la orilla occidental del lago Nasser, estos templos han resistido la prueba del tiempo, siendo testigos del auge y la caída de imperios. Abu Simbel consta de 2 templos. El templo más grande, el Gran Templo, está dedicado al propio Ramsés II, así como a los dioses Amón, Ra-Horajti y Ptah. La fachada del Gran Templo está dominada por 4 estatuas colosales de Ramsés II, cada una de las cuales mide más de 20 metros de altura y contempla el desierto. El interior es un laberinto de salas y cámaras, adornadas con intrincados relieves e imponentes estatuas. Estas salas fueron diseñadas para impresionar e inspirar asombro, con cada superficie cubierta de tallas detalladas que cuentan la historia del reinado de Ramsés II y su derecho divino a gobernar. El templo más pequeño, el pequeño templo, está dedicado a la amada esposa de Ramsés II, la reina Nefertari, y a la diosa Hathor. Este templo es igualmente impresionante, con su propio conjunto de estatuas y tallas que celebran la belleza y la gracia de la reina. Las paredes de ambos templos están cubiertas de tallas detalladas. Estas tallas no son solo decorativas, son un registro visual de las creencias, los logros y la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Estas tallas representan escenas del reinado de Ramsés II, incluyendo sus victorias militares, ceremonias religiosas y vida familiar. Nos permiten vislumbrar el mundo del antiguo Egipto, mostrándonos la destreza del faraón en la batalla, su devoción a los dioses y su papel como hombre de familia. Los vibrantes colores milagrosamente conservados durante milenios dan vida a estas historias antiguas. Los tonos rojos, azules, amarillos y verdes son tan vivos hoy como lo fueron hace miles de años, lo que nos permite conectar con el pasado de una manera que las palabras por sí solas no pueden expresar. Al explorar estos templos, no solo estamos viendo piedra y pintura, estamos entrando en un mundo que ha sido cuidadosamente elaborado para honrar a los dioses e inmortalizar el legado de uno de los faraones más importantes de Egipto. Una de las características más notables de Abu Simbel es su alineación astronómica. 2 veces al año, el 22 de febrero y el 22 de octubre, el sol naciente penetra en el santuario interior del Gran Templo. La luz del sol ilumina las estatuas de Ramsés II y de los dioses Amón y Ra-Horajti, bañándolas en un resplandor dorado. Este fenómeno, testimonio del avanzado conocimiento astronómico de los antiguos egipcios, se cree que coincidía con acontecimientos importantes del reinado de Ramsés II, como su coronación o el inicio de la temporada de cosecha. Hoy en día, Abu Simbel es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO,
un testimonio del ingenio y la destreza artística de los antiguos egipcios. Estos magníficos templos, excavados en la roca sólida, fueron construidos originalmente durante el reinado del faraón Ramsés II en el siglo XIII a.C. Su objetivo era demostrar el poder y la naturaleza divina del faraón, así como conmemorar su victoria en la batalla de Kadesh. Los templos no solo son un destino turístico popular, sino también un valioso recurso para estudiosos y arqueólogos que estudian la historia, la religión y la arquitectura del antiguo Egipto. Las intrincadas tallas y jeroglíficos proporcionan una gran cantidad de información sobre las creencias, los rituales y la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Los investigadores siguen descubriendo nuevos datos sobre las sofisticadas técnicas de ingeniería utilizadas para construir estas monumentales estructuras. La historia de Abu Simbel es una historia de supervivencia contra viento y marea. A lo largo de los milenios, los templos han resistido los embates del tiempo, incluyendo desastres naturales como tormentas de arena y terremotos. Sin embargo, se han mantenido notablemente bien conservados, un testimonio de la habilidad y la dedicación de los antiguos constructores. Desde su creación por un poderoso faraón hasta su redescubrimiento por intrépidos exploradores y su traslado final para escapar de las crecientes aguas, la historia de Abu Simbel es una historia de ingenio humano y perseverancia. El nombre de Howard Carter es sinónimo del antiguo Egipto, un nombre que resuena a través de los anales de la historia. Nacido en 1874, sus primeros años estuvieron lejos de las arenas abrasadoras y las tumbas antiguas por las que se haría famoso. En cambio, estuvo rodeado de la exuberante vegetación y los serenos paisajes de la Inglaterra del siglo XIX. Creció en un pequeño pueblo en Norfolk, Inglaterra, un lugar que parecía un mundo de distancia de los misterios del mundo antiguo. Su padre, un artista talentoso, le inculcó el amor por el arte y el detalle meticuloso. Este ambiente artístico nutrió sus talentos emergentes. El joven Carter era un agudo observador, fascinado por el mundo natural. Pasaba incontables horas explorando el campo, observando los intrincados detalles de las plantas y los animales. Pasaba horas dibujando la flora y la fauna alrededor de su casa, capturando la belleza de la naturaleza con su lápiz. Este ojo para el detalle, nutrido desde una edad temprana, resultaría crucial en sus posteriores actividades arqueológicas. Sus bocetos no eran solo dibujos, eran estudios detallados que perfeccionaron sus habilidades de observación. La educación formal de Carter fue limitada, pero su sed de conocimiento era insaciable. Devoraba libros, especialmente aquellos que lo transportaban a tierras lejanas y tiempos antiguos. Se sentía particularmente atraído por el mundo antiguo, cautivado por las historias de civilizaciones perdidas y los misterios que guardaban. Los museos y los libros se convirtieron en sus ventanas a estos lugares lejanos. Esta fascinación, combinada con su talento artístico, lo condujo al camino de la arqueología. Comenzó a soñar con descubrir los secretos del pasado. A la edad de 17 años surgió una oportunidad crucial. Llegó una carta que cambiaría el curso de su vida para siempre. Carter fue invitado a unirse al Fondo de Exploración de Egipto como dibujante. Este fue un sueño hecho realidad para el joven artista y aspirante a arqueólogo. Esto marcó el comienzo de su amor de por vida con Egipto, un viaje que lo llevaría a algunos de los descubrimientos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. Al llegar a Egipto en 1891, Carter quedó inmediatamente fascinado por la rica historia y cultura del país. Las bulliciosas calles, los vibrantes mercados y las antiguas ruinas parecían susurrar secretos de una era pasada. Los antiguos monumentos, los jeroglíficos, el peso de la historia, cautivaron su imaginación. Las pirámides se erguían como silenciosos centinelas de una gran civilización, mientras que la Esfinge, con su enigmática mirada, parecía desafiarlo a descubrir sus misterios. Copiaba diligentemente inscripciones y dibujos, perfeccionando sus habilidades bajo la guía de arqueólogos experimentados.
Cada trazo de su pluma era un paso más cerca de comprender las vidas y creencias de los antiguos egipcios. Carter rápidamente se ganó una reputación por su meticuloso trabajo y su ojo perspicaz. Su atención al detalle y su dedicación inquebrantable lo distinguían de sus compañeros, lo que le valió el respeto y la admiración de la comunidad arqueológica. No se limitaba a rastrear el pasado, le insuflaba vida, recreando el arte de los antiguos egipcios con notable precisión. Sus reconstrucciones eran tan vívidas que parecían transportar a los espectadores al pasado, permitiéndoles presenciar la grandeza del antiguo Egipto de primera mano. Su talento no pasó desapercibido. En 1899, a la temprana edad de 25 años, Carter fue nombrado inspector jefe de monumentos del Alto Egipto por el Servicio de Antigüedades Egipcias. Este prestigioso cargo era un testimonio de su creciente reputación y de su potencial para hacer contribuciones significativas al campo. Este fue un logro notable, un testimonio de su floreciente reputación en el campo. Era un papel que conllevaba una inmensa responsabilidad, pero Carter lo aceptó con entusiasmo y determinación. Carter prosperó en este puesto. Supervisó excavaciones, documentó meticulosamente los hallazgos y abogó apasionadamente por la preservación del frágil patrimonio de Egipto. Sus esfuerzos aseguraron que las historias del antiguo Egipto se preservaran para que las futuras generaciones las estudiaran y apreciaran. Estaba sentando las bases para su descubrimiento más significativo, uno que grabaría para siempre su nombre en los anales de la historia. El Valle de los Reyes, con sus tumbas ocultas y tesoros incalculables, esperaba su exploración. Poco sabía que estaba a punto de descubrir un hallazgo que cautivaría al mundo y redefiniría nuestra comprensión del antiguo Egipto. En 1907 tuvo lugar un encuentro crucial que cambiaría el curso de la carrera de Carter. Le presentaron a George Herbert, el quinto conde de Carnarvon, un rico aristócrata británico con una pasión por la egiptología. Carnarvon quedó inmediatamente impresionado por el conocimiento y el entusiasmo de Carter. Aceptó financiar las excavaciones de Carter, proporcionándole los recursos tan necesarios para perseguir sus sueños arqueológicos. Así comenzó una asociación que se convertiría en legendaria. Carnarvon, con su riqueza e influencia, proporcionó el respaldo financiero. Carter, el arqueólogo apasionado y dedicado, aportó la experiencia y la determinación inquebrantable. Juntos, formaron un equipo formidable. Su objetivo común: descubrir la tumba de un faraón poco conocido llamado Tutankamón, que se creía escondida en algún lugar del Valle de los Reyes. Pocos sabían que esta búsqueda los consumiría durante los años venideros. El Valle de los Reyes, un paisaje desolado pero majestuoso, se convirtió en la obsesión de Carter. Año tras año, excavó meticulosamente, su equipo cribando arena y escombros bajo el abrasador sol egipcio. El trabajo era arduo y a menudo desalentador. Pistas falsas, callejones sin salida y la presión constante de las expectativas pesaban mucho sobre Carter. Sin embargo, perseveró, impulsado por una creencia inquebrantable de que la tumba de Tutankamón yacía escondida bajo las arenas. Carnarvon, aunque inicialmente entusiasmado, se impacientaba cada vez más con la falta de resultados. Las expediciones anuales eran costosas y las dudas comenzaron a aparecer. Sin embargo, la fe inquebrantable de Carter finalmente convenció a Carnarvon para financiar una última temporada. Este último esfuerzo, un testimonio de la fe y la determinación de ambos hombres, resultaría ser el más significativo en la historia de la arqueología. Sección 5. Un descubrimiento crucial. Descubriendo los escalones de la tumba de Tutankamón. El 4 de noviembre de 1922 amaneció como cualquier otro día en el Valle de los Reyes. El aire era fresco y los tonos dorados del sol naciente bañaban el antiguo paisaje con un brillo místico. El equipo de Carter, cansado de años de trabajo, comenzó a trabajar en una nueva sección, limpiando escombros cerca de la tumba de Ramsés VI.
Llevaban tanto tiempo en esto, sus esperanzas a menudo frustradas por pistas falsas y cámaras vacías. Mientras excavaban, tropezaron con una serie de escalones tallados en la roca. El descubrimiento fue inesperado, un rayo de esperanza en su implacable búsqueda. La emoción se extendió por el equipo. El aire vibraba con la anticipación y la posibilidad de un hallazgo monumental. ¿Podría ser esta? ¿Podría ser esta la entrada que habían estado buscando incansablemente? Las preguntas flotaban en el aire, cargadas de expectación. Carter, cauteloso pero optimista, ordenó que se despejaran los escalones. Cada movimiento era deliberado, cada acción llena del peso de la historia. A medida que se retiraban la arena y los escombros, emergió una puerta sellada, marcada con el sello de la necrópolis. La esperanza creció en Carter. Este sello era una señal, una promesa de algo extraordinario. Esta no era una tumba cualquiera. Los intrincados diseños y el sello sugerían algo mucho más significativo. Conteniendo la respiración, Carter envió un telegrama a Carnarvon, que estaba en Inglaterra. El mensaje era breve, pero lleno de emoción y urgencia. Por fin he hecho un descubrimiento maravilloso en el valle, una tumba magnífica con los sellos intactos. La he vuelto a cubrir para su llegada. Felicitaciones. Las palabras eran sencillas, pero llevaban el peso de años de esfuerzo y sueños. El mundo estaba a punto de redescubrir a Tutankamón. Este era el comienzo de un viaje que cautivaría la imaginación de millones y reescribiría la historia. A medida que Carter y su equipo se adentraban en la tumba, descubrían un tesoro de artefactos. Cada objeto meticulosamente elaborado contaba una historia de una era pasada. La gran opulencia de las piezas funerarias era asombrosa, revelando la inmensa riqueza y artesanía del antiguo Egipto. Desde carros dorados hasta joyería compleja, la tumba era un testimonio de la grandeza del reinado de Tutankamón. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón despertó una fascinación mundial por el antiguo Egipto. Conocida como egiptomanía, este fenómeno cultural vio motivos egipcios influyendo en todo, desde la moda hasta la arquitectura. Los museos de todo el mundo se apresuraron a exhibir artefactos egipcios y el apetito del público por todo lo egipcio parecía insaciable. Este nuevo interés no solo trajo la historia antigua a la vanguardia, sino que también inspiró a una generación de arqueólogos e historiadores. La excavación de la tumba de Tutankamón revolucionó el campo de la arqueología. Estableció nuevos estándares para las técnicas de excavación y documentación, asegurando que los futuros descubrimientos se preservaran con el máximo cuidado. Además, el legado de Tutankamón impregnó la cultura popular, desde películas y literatura hasta arte y música. El joven rey se convirtió en un símbolo de misterio y aventura, cautivando la imaginación de personas en todo el mundo. Incluso hoy en día, el encanto de Tutankamón perdura. Su tumba sigue siendo uno de los sitios más visitados de Egipto, atrayendo a millones de turistas cada año. Los tesoros de Tutankamón continúan recorriendo el mundo, encantando al público con su belleza e importancia histórica. La historia del faraón niño, descubierta hace casi un siglo, aún resuena, recordándonos la fascinación eterna por el antiguo Egipto y sus enigmáticos faraones. La belleza, un reflejo de la santidad. En las doradas arenas del antiguo Egipto, la belleza no era solo superficial. Era un reflejo de la santidad, una señal de favor de los dioses. Los egipcios creían que una apariencia agradable indicaba un alma pura. Esta creencia impregnaba cada aspecto de sus vidas, desde sus elaborados rituales hasta sus rutinas diarias. Esta conexión espiritual entre la belleza y la divinidad alimentó la fascinación de los egipcios por los cosméticos. No eran simplemente herramientas para realzar, eran instrumentos sagrados para conectar con lo divino. Los cosméticos se usaban para alejar el mal, asegurar la buena salud y apaciguar a los dioses. En esencia, maquillarse era un acto de devoción.
Cosméticos para todos, una conexión espiritual. En el antiguo Egipto, la búsqueda de la belleza trascendía el género. Tanto hombres como mujeres se adornaban con cosméticos. Este uso generalizado subraya el profundo significado espiritual que los egipcios atribuían a su apariencia. Hombres, mujeres e incluso niños se pintaban los ojos con col, un pigmento oscuro que se creía que ahuyentaba el mal de ojo. Creían que una apariencia cuidada, independientemente del género, reflejaba un equilibrio armonioso entre los reinos físico y espiritual. Esta creencia fomentó una sociedad donde los cosméticos no se veían como algo frívolo, sino como herramientas esenciales para el bienestar espiritual. La alquimia del col, una maravilla química. Este antiguo cosmético ha fascinado a historiadores y químicos por igual durante siglos. De todos los cosméticos utilizados en el antiguo Egipto, el col reinaba. Era más que una simple herramienta de belleza. Era un símbolo de estatus, salud e incluso espiritualidad. Este delineador de ojos oscuro y dramático no era solo una declaración de moda, era una maravilla química. Los egipcios creían que el col tenía propiedades protectoras y curativas, lo que lo convertía en una parte esencial de su vida diaria. Los egipcios creaban col moliendo y mezclando ingredientes como la galena, un mineral a base de plomo, con otras sustancias como almendras quemadas y malaquita. Este meticuloso proceso requería habilidad y conocimiento, transmitidos de generación en generación. La galena le daba al col su intenso color negro y actuaba como antiséptico, protegiendo los ojos de infecciones. Esto era particularmente importante en el duro y arenoso entorno de Egipto, donde las infecciones oculares eran comunes. Los egipcios creían que el aceite de almendras ayudaba a limpiar y calmar la delicada piel alrededor de los ojos. Este aceite no era solo un ingrediente cosmético, sino también un remedio para el cuidado de la piel, que proporcionaba hidratación y protección contra el aire seco del desierto. También comprendieron que la malaquita, un mineral de carbonato de cobre, poseía propiedades antibacterianas, protegiendo aún más sus ojos de las duras condiciones del desierto. Este mineral verde no era solo para dar color, era un componente crucial en su régimen de cuidado ocular, lo que demuestra su avanzado conocimiento de las sustancias naturales. El col era más que un cosmético, era parte del tejido cultural y espiritual del antiguo Egipto. Se usaba en ceremonias religiosas, se creía que ahuyentaba a los espíritus malignos e incluso se encontraba en las tumbas de los faraones, lo que significaba su importancia en el más allá. Hoy en día, los científicos continúan estudiando el col antiguo, descubriendo su compleja composición y las sofisticadas técnicas utilizadas por los egipcios. Este antiguo cosmético sigue siendo un testimonio de su ingenio y su profunda conexión con el mundo natural. Tonos curativos. Los cosméticos como medicina. Los antiguos egipcios fueron pioneros en el uso de cosméticos no solo para la belleza, sino también para la salud y la curación. La comprensión de los cosméticos por parte de los egipcios iba más allá de la estética. Reconocieron sus propiedades medicinales, creían que la belleza y la salud estaban entrelazadas y sus prácticas cosméticas reflejaban este enfoque holístico. El papiro de Ebers, un antiguo texto médico que data del 1550 a.C., proporciona información valiosa sobre este aspecto. Este extenso documento es uno de los papiros médicos más antiguos e importantes del antiguo Egipto, que contiene más de 700 soluciones y fórmulas. Detalla recetas de cosméticos que también sirvieron como tratamientos para dolencias de la piel e infecciones oculares. Estas recetas se registraron meticulosamente, mostrando el conocimiento avanzado de los egipcios sobre los ingredientes naturales y sus aplicaciones. Por ejemplo, los egipcios usaban ocre rojo, un pigmento natural de arcilla, no solo como rubor, sino también como tratamiento para las inflamaciones de la piel. Se creía que este pigmento tenía propiedades protectoras y curativas, lo que lo convertía en un elemento básico en su kit de cosméticos y medicamentos. Creían que sus propiedades de secado natural podrían ayudar a calmar las irritaciones. El ocre rojo a menudo se mezclaba con otros ingredientes para mejorar su eficacia, lo que demuestra su enfoque sofisticado para el cuidado de la piel.
Del mismo modo, la malaquita verde, además de sus usos cosméticos, se empleaba como antiséptico para heridas e infecciones oculares. Este vibrante mineral verde se molía hasta convertirlo en un polvo fino y se aplicaba en las zonas afectadas, aprovechando sus propiedades antibacterianas naturales. Esta fusión de belleza y medicina muestra la comprensión avanzada de los egipcios sobre los ingredientes naturales y sus beneficios terapéuticos. Su uso innovador de los cosméticos como medicina destaca una cultura que valoraba tanto la apariencia como el bienestar, sentando un precedente para las generaciones futuras. Hoy en día, la ciencia moderna continúa descubriendo la sabiduría detrás de estas prácticas antiguas. Los investigadores estudian las composiciones y aplicaciones de estos cosméticos antiguos, revelando sus beneficios potenciales e inspirando nuevos enfoques tanto en la belleza como en la medicina. El legado de los cosméticos del antiguo Egipto perdura, influyendo en los productos y tratamientos de belleza contemporáneos. Al combinar la sabiduría antigua con la ciencia moderna, continuamos explorando el poder curativo de los cosméticos tal como lo hicieron los egipcios hace miles de años. De las paletas a las vasijas, la evolución de los kits de belleza. El amor de los egipcios por los cosméticos impulsó una fascinante evolución en la forma en que almacenaban y transportaban sus artículos de belleza esenciales. Las primeras formas de almacenamiento de cosméticos involucraban recipientes simples y funcionales. Con el tiempo, estos recipientes se transformaron en elaboradas expresiones de arte y artesanía. Uno de los primeros ejemplos es la paleta de Narmer, que data del 3100 a.C. Esta paleta ceremonial, utilizada para moler y mezclar cosméticos, demuestra la temprana integración de la belleza y el arte. Elaborada en piedra caliza, representa escenas de unificación y poder, destacando la importancia de los cosméticos incluso en las ceremonias más significativas. Herramientas del oficio, aplicando el encanto antiguo. La aplicación de cosméticos en el antiguo Egipto era un ritual meticuloso que requería herramientas especializadas. Estas herramientas, a menudo elaboradas con materiales como madera, hueso y marfil, ilustran la dedicación de los egipcios para lograr la estética deseada. Los aplicadores de col, por ejemplo, eran herramientas delgadas y alargadas, a menudo hechas de madera o marfil. Estos aplicadores permitían una aplicación precisa del col a lo largo de la línea de las pestañas, creando los espectaculares looks de ojos sinónimo de la belleza del antiguo Egipto. Se utilizaban pequeñas cucharas, talladas en hueso o marfil, para sacar ungüentos y cremas de los frascos, lo que garantizaba una aplicación higiénica y evitaba la contaminación. Símbolos de estatus, los cosméticos y la posición social. Si bien los cosméticos eran omnipresentes en el antiguo Egipto, el acceso a ciertos ingredientes y recipientes elaborados significaba posición social. El uso del maquillaje no era simplemente con fines estéticos, sino también un reflejo del lugar que ocupaba la persona en la sociedad. La élite disfrutaba del acceso a ingredientes raros y caros, como el lapislázuli, una piedra preciosa azul oscuro importada de tierras lejanas. Esta piedra preciosa era muy apreciada y a menudo estaba reservada a las clases altas de la sociedad. Este lujoso pigmento se utilizaba para crear una sombra de ojos azul vibrante, un color asociado con la realeza y la divinidad. La sombra de ojos azul no era solo una elección cosmética, sino un símbolo de poder y favor divino, a menudo representado en el arte y las estatuas de dioses y faraones. Los recipientes para estos cosméticos también reflejaban la jerarquía social. El diseño y el material de un recipiente de cosméticos podían indicar la riqueza y el estatus del propietario. Mientras que la gente común usaba simples vasijas de arcilla, la élite encargaba elaborados recipientes hechos de materiales como alabastro, oro y piedras preciosas. Estos materiales no solo eran más duraderos, sino también visualmente más llamativos, lo que los hacía perfectos para exhibir el estatus de uno. Estos recipientes, a menudo adornados con intrincados tallados y piedras preciosas, servían como símbolos de estatus, mostrando la riqueza e influencia del propietario. Cuanto más elaborado y ornamentado era el recipiente, mayor era la posición social de su propietario. En muchos sentidos, estos recipientes de cosméticos
eran tan parte de la identidad de la élite como su ropa y joyas, reflejando su lugar en la jerarquía social del antiguo Egipto. Conclusión. Belleza por dentro y por fuera. El enfoque de la belleza de los antiguos egipcios ofrece una visión fascinante de una civilización que valoraba tanto lo estético como lo práctico. Los cosméticos no eran meros adornos superficiales, eran herramientas de conexión espiritual, símbolos de estatus e incluso instrumentos de medicina. Desde el ingenio químico del kohl hasta la evolución de las paletas de cosméticos, la búsqueda de la belleza por parte de los antiguos egipcios dejó una huella imborrable en la historia. Su legado nos recuerda que la belleza puede ser poderosa y útil a la vez, reflejando valores y creencias culturales más profundos. Es un testimonio del eterno deseo humano de mejorar nuestra apariencia y conectar con algo más grande que nosotros mismos. En lo más profundo del corazón de Egipto fluye el río Nilo. Recorre una tierra de antiguas maravillas. En una isla, en medio de las aguas que fluyen, se alza un testimonio de una era pasada, el Templo de Filé. Esta maravilla arquitectónica, con sus imponentes pilones y sus intrincadas tallas, ha cautivado a los viajeros durante siglos. Los ecos de los faraones susurran a través de sus corredores. La grandeza del Imperio Romano dejó su huella. Hoy, el Templo de Filé se erige como un faro del pasado. Su belleza e historia siguen inspirando asombro. Acompáñenos ahora en un viaje para descubrir los secretos del Templo de Filé. Filé. Una isla que se creía era el último lugar en la Tierra en ser tocado por los rayos del sol poniente. Fue aquí, en este espacio sagrado, donde los antiguos egipcios construyeron un templo. Estaba dedicado a Isis, la diosa de la magia, la maternidad y la curación. El complejo del templo, una deslumbrante muestra de arte e ingeniería, era un lugar de peregrinación. La gente venía de todas partes para buscar el favor de la diosa. Ofrecían oraciones y regalos. El aire estaba cargado de incienso. El sonido de los cantos de los sacerdotes resonaba por los pasillos. File era un santuario donde los reinos divino y mortal se entrelazaban. El templo en sí mismo reflejaba la comprensión egipcia del cosmos. La historia del Templo de Filé no comienza con un solo faraón, sino con muchos. Durante siglos, desde el periodo tardío hasta el reino ptolemaico, fueron añadiendo su propia marca a la isla. Cada añadido era un testimonio de su devoción a Isis, una diosa profundamente entrelazada con la creencia egipcia en la vida, la muerte y el renacimiento. Las primeras estructuras eran humildes en comparación con los grandiosos edificios de años posteriores. Sin embargo, tenían un poderoso significado. Estos no eran meros edificios de piedra, eran vistos como la morada de lo divino. A medida que cada faraón ascendía al poder, buscaba honrar a Isis de maneras más grandiosas y elaboradas. Pilares macizos, adornados con tallas que representaban las victorias y la piedad del faraón, se elevaban hacia el cielo. En el corazón del complejo del templo de Filé se encontraba el santuario de Isis. Este era el espacio más sagrado dentro del templo. Era aquí donde se guardaba la estatua de culto de la diosa. El santuario era un lugar de profundo misterio. Solo el faraón y unos pocos sacerdotes selectos podían entrar en sus sagradas salas. Aquí, entre lámparas de aceite parpadeantes y el aroma del incienso, realizaban rituales diarios para honrar a Isis. Las paredes del santuario estaban adornadas con intrincados relieves. Estas imágenes contaban la historia de Isis y Osiris, su esposo, quien había sido asesinado por su hermano Set.
Cada centímetro del templo de Fail era un testimonio de la habilidad y el arte de los antiguos constructores egipcios. Utilizaban herramientas sencillas, pero crearon estructuras de un tamaño y una complejidad asombrosos. Los muros del templo estaban adornados con miles de jeroglíficos. Estos intrincados símbolos, tallados en la piedra con asombroso detalle, contaban las historias de los dioses, los faraones y el pueblo egipcio. Servían como recordatorio del propósito sagrado del templo y permitían vislumbrar las creencias y los valores de una civilización desaparecida hace mucho tiempo. Los estudiosos descifran minuciosamente los jeroglíficos, reconstruyendo la historia del templo de Fail. Cada inscripción es una ventana al pasado, que ofrece una visión de los corazones y las mentes de los antiguos egipcios. La dinastía ptolemaica, descendiente de uno de los generales de Alejandro Magno, abrazó Egipto como propio. Reconocieron el poder de la tradición, la importancia de mantener las viejas costumbres para asegurar su gobierno. El templo de File, ya un lugar de gran importancia religiosa y cultural, se convirtió en un punto focal para su patrocinio. Bajo los Ptolomeos, el complejo del templo experimentó un periodo de expansión y embellecimiento. Se añadieron nuevas estructuras, cada una más grandiosa que la anterior. Los Ptolomeos buscaban superar a sus predecesores, dejar su propia huella imborrable en este lugar sagrado. El templo se convirtió en un símbolo no solo de devoción religiosa, sino también de poder real y prestigio. Las elegantes columnas y los intrincados motivos florales insinuaban la influencia del mundo helénico que se mezclaba a la perfección con la arquitectura egipcia existente. Con la llegada de los romanos, Egipto entró en un nuevo capítulo de su larga historia. Sin embargo, la veneración por el templo de Fail continuó. Los romanos, siempre pragmáticos, reconocieron la importancia de respetar las costumbres y creencias locales. Los emperadores romanos, deseosos de legitimar su gobierno en Egipto, continuaron la tradición de honrar a Isis, financiaron la construcción de nuevos edificios dentro del complejo del templo. El templo, ya un testimonio de siglos de fe egipcia, ahora era testigo del poderío de Roma. La presencia romana en Fil es más evidente en el quiosco de Trajano. Esta gran estructura, con sus enormes columnas y diseño abierto, servía como puerta de entrada ceremonial al templo. El templo de Fail era más que un simple lugar de culto a Isis. Era un microcosmos del sincretismo religioso que caracterizó a Egipto durante la época romana. Aquí se veneraba a los dioses egipcios y romanos, uno al lado del otro. Las creencias y las prácticas se entrelazaban, creando un tapiz religioso rico y complejo. Uno de los ejemplos más sorprendentes de esta fusión religiosa es el culto a Imhotep. Originalmente un arquitecto y médico mortal durante el Imperio Antiguo, Imhotep había sido elevado a la categoría de dios de la curación. En Fil, su culto prosperó junto al de Isis. El templo de Fil, a lo largo de su dilatada historia, fue testimonio del perdurable poder de la fe. Era un lugar donde las culturas y las creencias se entremezclaban, creando un paisaje religioso único y vibrante. Templo de Fail, más que una colección de piedras. Estaba y permanece profundamente entrelazado con su entorno. Los antiguos egipcios veían el templo, situado en su isla, como un microcosmos del cosmos. El Nilo, la sangre vital de Egipto, jugó un papel crucial en el simbolismo y la función del templo. Las inundaciones anuales, aunque destructivas, también se veían como un tiempo de renovación. Depositaban limo fértil en la tierra circundante, asegurando cosechas abundantes.
El templo, elevándose sobre las aguas de la inundación, simbolizaba el triunfo del orden sobre el caos. La isla en sí, conocida como Philae en tiempos antiguos, era considerada sagrada. Se creía que era el lugar de entierro de Osiris, el dios del inframundo y del renacimiento. Durante siglos, el río Nilo nutrió el templo de Philae. Sus aguas llevaban historias de incontables generaciones. Los peregrinos llegaban, atraídos por la belleza y el poder del templo. El Nilo era esencial para los rituales del templo. Los sacerdotes usaban su agua para la purificación, navegaban sus corrientes en pequeñas embarcaciones. El flujo y reflujo del Nilo reflejaba los ciclos de la vida. El templo de Philae ofrecía esperanza y consuelo. El tiempo, como suele suceder, trajo cambios al río Nilo y al templo de Philae. La construcción de la presa baja de Asuán a principios del siglo XX alteró el flujo natural del río. El templo, una vez acostumbrado a las inundaciones anuales, se encontraba ahora parcialmente sumergido durante gran parte del año. Reconociendo la amenaza que representaban las crecientes aguas, la UNESCO intervino. Reconocieron el templo de Philae como patrimonio de la humanidad. Era un lugar de excepcional valor universal, un testimonio de la creatividad y el ingenio humanos. Se ideó un plan de rescate audaz y sin precedentes. El templo sería desmontado, bloque por bloque numerado, y trasladado a un terreno más elevado. Las aguas del Nilo, una vez fuente de vida para el templo de Philae, ahora representaban una amenaza existencial. La presa de Asuán, una maravilla de la ingeniería moderna, prometía traer progreso a Egipto. Sin embargo, su creación tuvo un coste. La construcción de la presa alteraría para siempre el flujo del Nilo, sumergiendo tierras y monumentos antiguos, incluido el templo de Philae. Ante la perspectiva de perder este tesoro irreemplazable, la UNESCO, en colaboración con el gobierno egipcio, se embarcó en una operación de rescate. El plan era audaz en su alcance: desmantelar todo el complejo del templo, piedra por piedra, y reconstruirlo en un terreno más elevado. Era una tarea que requeriría una planificación meticulosa, ingeniería avanzada y un compromiso inquebrantable para preservar el legado de Philae. La primera fase del proyecto de rescate implicó la construcción de un dique seco alrededor de la isla de Philae. Esta barrera enorme, construida para contener las aguas del Nilo, fue una hazaña de ingeniería en sí misma. Tenía que ser lo suficientemente fuerte como para soportar la presión de millones de litros de agua, pero lo suficientemente delicada como para evitar dañar el mismo monumento que debía proteger. Con el dique seco en su lugar, comenzó el minucioso trabajo de desmantelar el templo. Cada piedra, algunas con un peso de hasta 20 toneladas, tuvo que ser cuidadosamente documentada, numerada y retirada. Las piedras, una vez separadas, fueron transportadas en barcaza a su nuevo hogar, una isla cercana llamada Agilkia. Esta isla, cuidadosamente elegida por su parecido con la forma original de Philae, se convertiría en el nuevo santuario del templo. Agilkia, antes una roca árida, se transformó en una imagen especular de Philae. El templo, meticulosamente reconstruido utilizando las piedras originales, resurgió en todo su esplendor. Las tallas, las columnas, los santuarios, todo fue restaurado minuciosamente, asegurándose de que el espíritu de Philae perviviera. La reubicación del templo de Philae no fue simplemente un triunfo de la ingeniería, fue un testimonio del poder de la colaboración internacional. Hoy, el templo de Philae se alza en la isla de Agilkia como un faro de resistencia. Las aguas del Nilo, que una vez amenazaron con consumirlo, ahora bañan suavemente su base, un recordatorio constante del poder perdurable del ingenio humano.
Los antiguos egipcios eran maestros del simbolismo, y el templo de Filé está repleto de significados ocultos. Un aspecto fascinante es la alineación del templo con la salida del sol. Durante el solsticio de invierno, el día más corto del año, los rayos del sol penetraban profundamente en los santuarios interiores del templo, iluminando simbólicamente la estatua de Isis. La acústica del templo de Filé es otra característica intrigante. Los antiguos arquitectos diseñaron las salas y cámaras del templo para mejorar el sonido. Los cantos de los sacerdotes, la música de sistros y tambores, habrían reverberado dentro de estos espacios, creando un paisaje sonoro envolvente y etéreo. Incluso hoy, los visitantes del templo de Filé pueden experimentar ecos de este pasado sonoro. El templo de Filé, a pesar de su grandeza, nunca se terminó realmente. El último pilono, destinado a ser la gloria suprema del templo, quedó incompleto. La leyenda cuenta que los trabajadores, al sentir la inminente llegada de los romanos, dejaron sus herramientas y huyeron, dejando el pilono sin terminar. Otra historia habla de un viejo y sabio cantero que, al que se le confió la tarea de tallar la inscripción final en el pilono, tuvo una visión. Sabiendo que su obra algún día quedaría sumergida bajo las aguas del Nilo, decidió dejar el pilono inacabado, un acto simbólico de aceptación de la naturaleza cíclica del tiempo y el destino. El pilono inacabado se erige como un conmovedor recordatorio de que incluso las más grandes empresas humanas están sujetas a los caprichos del destino y al paso del tiempo. El templo de Philae, erguido en su nueva isla, es un testimonio del perdurable poder del espíritu humano. Simboliza la resiliencia, un monumento a nuestra necesidad de crear, creer y conectar con algo superior. Durante siglos, este lugar sagrado ha sido testigo del flujo y reflujo de las civilizaciones. Faraones, ptolomeos, romanos, cada uno dejó su huella, contribuyendo a su rica historia. Amenazado en su día por el Nilo, ahora se alza como un faro de esperanza preservando nuestro patrimonio cultural. La historia de Philae trata sobre las personas que construyeron, veneraron y encontraron significado entre sus muros. Es una historia de fe, del ciclo del tiempo y del espíritu humano superando la adversidad. Los visitantes caminan sobre las huellas de los faraones, maravillándose con los intrincados grabados y sintiendo la misma admiración. El Nilo ahora transporta a viajeros deseosos de experimentar su magia. El sol poniente ilumina el templo con un resplandor dorado. El templo de Philae es una obra maestra atemporal que inspira asombro y fascinación. En las profundidades de las arenas del desierto, una antigua civilización nos llama. Egipto, tierra de faraones y pirámides, ha fascinado al mundo durante milenios. Durante siglos, los misterios del antiguo Egipto han permanecido dormidos, ocultos bajo capas de arena y el paso del tiempo. ¿Quiénes fueron estas personas que construyeron semejantes maravillas? ¿Qué secretos escondían sus tumbas? La atracción del enigmático pasado de Egipto ha cautivado a exploradores y estudiosos durante generaciones. Acompañadnos ahora en un viaje a través del tiempo, explorando la fascinante historia de este cautivador campo de estudio. Nuestra exploración empieza en la antigüedad, donde los primeros exploradores y estudiosos intentaban desentrañar los misterios del antiguo Egipto. Profundizaremos en las aportaciones de figuras como Tutmosis IV, un faraón que impulsó las primeras labores de restauración en yacimientos antiguos.
Estos pioneros establecieron las bases para el estudio formal de la egiptología, desde el desciframiento de jeroglíficos hasta la excavación de tumbas olvidadas. Cada descubrimiento nos ha acercado un poco más a comprender a la gente y la cultura del antiguo Egipto. Nuestro viaje por la egiptología no empieza con un extranjero, sino con un faraón. Tutmosis IV, un gobernante del glorioso Imperio Nuevo de Egipto, se sintió atraído por la grandeza de tiempos pasados. Se interesó especialmente por la gran esfinge de Giza, una estatua enorme que ya era antigua en su época. Tutmosis, al ver en ella un símbolo de poder y misterio, ordenó excavarla. La iniciativa de Tutmosis marcó un primer despertar del interés por el antiguo pasado de Egipto. Siglos después, cuando Egipto cayó bajo el dominio de potencias extranjeras, la tarea de registrar su historia recayó en un hombre llamado Manetón. Siendo un sacerdote egipcio que vivió durante el período tolemaico, Manetón poseía un gran conocimiento tanto de la cultura egipcia como de la griega. Su obra más significativa fue la Historia de Egipto, una crónica completa escrita en griego. En la, Manetón organizó a los faraones de Egipto en dinastías o familias gobernantes. A través de estos fragmentos, la influencia de Manetón en nuestra comprensión de la historia egipcia sigue siendo profunda. El período ptolemaico, aunque marcó el final del gobierno faraónico nativo, irónicamente marcó el comienzo de una nueva era de interés por el antiguo Egipto. Los ptolomeos, deseosos de legitimar su reinado, adoptaron la cultura y las tradiciones egipcias. Fue durante su reinado que se creó la famosa piedra Rosetta, en 196 a.C. Este hallazgo accidental revolucionaría el estudio del antiguo Egipto, allanando el camino para el desciframiento de los jeroglíficos y el nacimiento de la egiptología moderna. El descubrimiento de la piedra Rosetta desató una auténtica fiebre de curiosidad intelectual por toda Europa. Los académicos competían por descifrar los antiguos jeroglíficos, con la esperanza de desentrañar los secretos ocultos tras esos intrincados símbolos. El gran avance llegó en 1822, cuando un brillante joven erudito francés llamado Jean-François Champollion logró descifrar el código. Champollion se dio cuenta de que los jeroglíficos de la piedra Rosetta representaban sonidos, además de ideas. Con cada jeroglífico descifrado, la antigua lengua egipcia cobraba vida, revelando un rico tapiz de historia, mitología y vida cotidiana. Mientras que el trabajo de Champollion iluminó la palabra escrita, una nueva generación de exploradores y arqueólogos se aventuró en los desiertos y tumbas de Egipto. Entre estos pioneros se encontraba Sir William Matthew Flinders Petrie, un arqueólogo británico a menudo aclamado como el padre de la arqueología científica. Petrie revolucionó el campo de la arqueología con su meticuloso enfoque a la hora de excavar y registrar. Su insistencia en registrar hasta el más mínimo detalle sentó las bases de la práctica arqueológica moderna. Finales del siglo XIX y principios del siglo XX fueron testigos de una época dorada de descubrimientos egiptológicos. Armados con los desciframientos de Champollion e inspirados por los métodos de Petrie, arqueólogos de todo el mundo acudieron a Egipto. Las expediciones desenterraron una gran cantidad de artefactos, desde estatuas colosales y joyas intrincadas hasta objetos cotidianos. Sin embargo, un descubrimiento capturaría la imaginación del mundo como ningún otro: la tumba de Tutankamón. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón, prácticamente intacta y llena de una deslumbrante variedad de tesoros dorados, se convirtió en una sensación mundial.
El descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922 sigue siendo un momento clave en la egiptología. El mundo entero contuvo el aliento mientras Howard Carter echaba un primer vistazo al interior de la antecámara de la tumba. Dentro, Carter y su equipo encontraron más de 5.000 artefactos. Carros dorados, muebles con tallas preciosas, lámparas de alabastro y cofres llenos de joyas llenaban la tumba. En el centro de todo estaba Tutankamón, sus restos momificados dentro de varios ataúdes, uno dentro de otro, coronados por su icónica máscara de oro. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón no se trató solo del oro deslumbrante y los objetos preciosos. Brindó una visión sin precedentes de las prácticas funerarias, las creencias religiosas y el arte del antiguo Egipto. Los avances en el análisis científico, como las pruebas de ADN y las tomografías computarizadas, han permitido a los investigadores aprender más sobre la salud de Tutankamón, sus relaciones familiares y las circunstancias de su muerte. El legado del joven rey se extiende mucho más allá de su breve reinado, sirviendo como un recordatorio eterno del poder perdurable del antiguo Egipto para cautivar e inspirar. La tumba de Tutankamón era solo una de entre muchas tumbas reales en el Valle de los Reyes. Este valle, cerca de Tebas, sirvió como lugar de descanso eterno para los faraones del Imperio Nuevo. Giovanni Belzoni descubrió la tumba de Seti I en 1817. Sus paredes estaban decoradas con pinturas llenas de vida. Estos descubrimientos nos han mostrado una imagen muy clara de las creencias y los rituales del antiguo Egipto. La exploración del Valle de los Reyes sigue adelante hoy en día con arqueólogos que usan tecnología punta para descubrir los secretos que aún quedan. El radar que penetra en la tierra y las imágenes térmicas ayudan a encontrar cámaras y pasadizos escondidos. Cada nuevo descubrimiento añade una pieza más al rompecabezas, y así entendemos mejor a los faraones que gobernaron Egipto en su época dorada. La dedicación y el ingenio de los egiptólogos siguen sacando a la luz sus maravillas, y así el legado de los faraones permanece para las generaciones que vienen. A medida que nuestro conocimiento del antiguo Egipto ha ido creciendo, también lo ha hecho la necesidad de proteger su frágil legado. Las arenas del tiempo, si bien ocultan los tesoros de Egipto, también suponen una amenaza, al igual que los factores ambientales y la actividad humana. Para salvaguardar su patrimonio, el gobierno egipcio creó el Ministerio de Estado para las Antigüedades en 2011. Esta institución supervisa todas las excavaciones arqueológicas en Egipto. El ministerio también lucha contra el tráfico ilegal de antigüedades, reconociendo que cada pieza robada es una pérdida irreparable. La egiptología moderna es un esfuerzo de colaboración, de verdad. Equipos internacionales, muchas veces trabajando codo con compañeros egipcios, aportan un montón de conocimientos distintos al estudio del antiguo Egipto. El Ministerio de Estado para las Antigüedades tiene un papel clave a la hora de impulsar estas colaboraciones internacionales. Se dan cuenta de que la búsqueda del conocimiento no tiene límites. Este rollo de colaboración es fundamental para el futuro de la egiptología, según van apareciendo nuevas tecnologías y formas de investigar. La egiptología, aunque tiene sus raíces en el estudio del pasado, es un campo en constante evolución. Las nuevas tecnologías están revolucionando la manera en que exploramos, analizamos y entendemos el antiguo Egipto. El georradar, o radar de penetración terrestre, permite a los arqueólogos ver bajo la arena sin excavar,
descubriendo estructuras y tumbas escondidas. Las imágenes de satélite ayudan a identificar posibles yacimientos arqueológicos desde el espacio, guiando a los investigadores a zonas interesantes. Y en el laboratorio, los análisis de ADN y otras técnicas científicas nos dan información increíble sobre la vida, la salud e incluso el aspecto de los antiguos egipcios. A pesar de siglos de exploración y estudio, Egipto sigue cautivándonos. La inmensa escala y grandeza de sus monumentos, la belleza compleja de su arte y los misterios que aún guardan sus jeroglíficos siguen despertando asombro y admiración. El futuro de la egiptología es prometedor. El deseo de comprender esta enigmática tierra y su gente seguirá fascinándonos durante generaciones. El futuro de la egiptología reside en ampliar nuestra comprensión de la sociedad del antiguo Egipto. Esto significa explorar las vidas de los egipcios de a pie. ¿Cómo eran sus casas? ¿Qué comían? ¿Cuáles eran sus creencias y valores? Al estudiar los objetos cotidianos, los egiptólogos están reconstruyendo una imagen completa. Este cambio revela una civilización vibrante más allá de las pirámides y los faraones. Estamos aprendiendo sobre agricultores, artesanos, comerciantes y sacerdotes, descubriendo la importancia de la familia, la comunidad y la religión, obteniendo un aprecio más profundo por su ingenio y resiliencia. A medida que nos adentramos en el pasado de Egipto, nos encontramos con un reto fundamental: preservar su frágil legado para las generaciones venideras. El cambio climático, la contaminación y el turismo de masas amenazan los yacimientos y objetos antiguos. La subida del nivel freático erosiona los cimientos de templos y tumbas a lo largo del Nilo. La cantidad de visitantes a lugares como la meseta de Giza ejerce presión sobre estas antiguas estructuras. Proteger el patrimonio de Egipto requiere una estrategia polifacética que involucre al gobierno, a organizaciones internacionales y a la comunidad global. Esto incluye iniciativas de conservación, turismo sostenible y la concienciación pública. Si trabajamos juntos, podemos garantizar que las maravillas del antiguo Egipto inspiren a las generaciones futuras. Nuestro viaje a través de la egiptología abarca desde las arenas antiguas hasta la ciencia moderna. Hemos visto exploradores, eruditos y soñadores cautivados por el antiguo Egipto. Desde la restauración de la Esfinge hasta las excavaciones de Flinders Petrie, el conocimiento se ha transmitido de generación en generación. La piedra Rosetta descifró las voces del pasado. Nos hemos quedado maravillados dentro de la tumba de Tutankamón. La tecnología moderna está revolucionando nuestra comprensión del antiguo Egipto. La egiptología es mucho más que el estudio de una civilización desaparecida hace mucho tiempo. Es un testimonio de la curiosidad humana, de nuestras ganas de entender cuál es nuestro sitio en la historia. Los ecos del antiguo Egipto resuenan a través del arte, la arquitectura y el idioma, recordándonos que el pasado nos hace ser quienes somos. El legado de los faraones sigue vivo en nuestra búsqueda por desentrañar sus misterios. Mientras queden preguntas sin respuesta, la egiptología seguirá viva. Las arenas de Egipto todavía esconden muchos secretos, y cada generación de exploradores los va descubriendo, escribiendo así su propio capítulo en la historia de la egiptología.